Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tal como teníamos prometido, vamos a presentar lo que sería la última clase, el último teórico de este cuatrimestre de semiótica. Ya sé que han completado sus evaluaciones con sus docentes de trabajos prácticos. Quería presentarles esta última clase como una clase de cierre y para completar el recorrido propuesto en el programa. El tema que nos va a ocupar hoy es una breve presentación de la teoría de la semiosis social o la teoría de la discursividad social, presentada por el semiólogo y sociólogo argentino Eliseo Verón, presentada como teoría, como modelo teórico en los años 80, pero que luego tuvo diferentes reformulaciones, variaciones, aplicaciones, revisiones de algunos aspectos de su teoría en el último libro que él llega a publicar poco antes de su fallecimiento, que es La semiosis social 2, presentada en el año 2013. Vamos a retomar algunas ideas que ya fueron presentadas y desarrolladas en el programa, y vamos a ver de qué manera esta unidad 4, en la que se introduce solamente la teoría de Eliseo Verón, de alguna manera nos permite completar, no cerrar, pero sí completar o construir una mirada más amplia y más compleja de estos diferentes entradas, diferentes aspectos, diferentes miradas que hemos construido para poder pensar el análisis semiótico, o en qué consistiría un análisis semiótico de los fenómenos sociales y particularmente del humor hipermediatizado en las redes sociales a partir de los memes. Bueno, muy bien. Hace un par de semanas, cuando estábamos trabajando la teoría del lector modelo de Umberto Eco, eh, yo les presentaba, ¿no? Les sugería esta diapositiva de pasar del laberinto del lector modelo, como aquella instancia de interpretación que sigue las pautas establecidas por un texto, es decir, considerar al lector que cada texto prevé y construye, ¿no? De una manera estratégica, de una manera planificada, pasar a un campo más amplio y más complejo que yo les presentaba bajo la imagen de los bosques, ¿no? De los bosques interdiscursivos, donde no hay necesariamente un diseño previo, sino que esos recorridos se van generando, se van produciendo por la propia dinámica del desarrollo, de la evolución y de la transformación social, ¿no? Decíamos que el meme como género interpela el verosímil del relato, como veíamos con el corpus de los argentinos venimos de los barcos, ¿no? Interpela el relato historiográfico, el verosímil de las prácticas culturales identitarias, es decir, con qué colectivos identificamos la construcción de la identidad nacional, ¿no? O las competencias respecto de la formación cultural que debería tener una determinada figura pública. Pero decíamos que este horizonte entonces de lo verosímil se plantea más como una mirada, una hipótesis que incluye la interdiscursividad, es decir, la relación entre los discursos, ¿no? No solamente de una manera cognitiva. Vamos a considerar a un lector previsto por un autor como una estrategia cognitiva, una estrategia interpretativa, sino que vamos a considerar el funcionamiento real de los discursos en la vida social. Por lo tanto, el horizonte de lo verosímil se encuentra siempre, esto ya lo planteaba Todorov, ¿no? Se encuentra siempre en otros discursos
discursos, son otros discursos los que crean las condiciones de posibilidad, ¿sí?, para la aparición y para el desarrollo de nuevos discursos, ¿no? Es decir, por fuera de la inmanencia del texto y en el sistema productivo de los discursos sociales, ¿no? Esta es entonces la teoría que vamos a desarrollar ahora en la unidad 4, cuando consideramos la teoría de la discursividad social de Eliseo Verón. Seguramente ustedes recuerdan que cuando iniciamos el cursado de semiótica, yo les traía a colación, les proponía una figura, una metáfora, que es la metáfora del caleidoscopio, un poco para pensar esta idea de compleja del funcionamiento de lo social, del funcionamiento de la cultura, del funcionamiento de la historia, que se va construyendo a partir del montaje, ¿no? A partir de la combinación, a partir de la articulación de elementos ya existentes en la cultura, esto que llamamos el meme comunidad cultural, ¿no? Estos elementos que ya existen en la cultura, pero que de alguna manera, a partir de ciertos dispositivos, como puede ser, por ejemplo, el caleidoscopio, o como puede ser, como vamos a ver ahora con la teoría de Eliseo Verón, los propios discursos, ¿no? A partir de estos dispositivos se van generando ciertas figuras, ciertas imágenes, ciertas representaciones, ciertos efectos, ¿sí? Lo interesante del caleidoscopio es precisamente en esta posibilidad, ¿no?, de pensar que a partir de una misma matriz, a partir de un dispositivo, a partir de una estructura diseñada, ¿sí?, pueden generarse una multiplicidad de efectos, una multiplicidad de copias, una multiplicidad de variaciones, algunas previstas y otras no tanto, ¿no? Es decir, hay una idea previa, ¿no? Hay un dispositivo previo, hay un formato previo, pero los efectos, ¿no?, que se producen a partir de ese formato son infinitos, ¿no? Bueno, esto es precisamente un poco la idea y la imagen que nos trae el caleidoscopio, ¿no? Los hexágonos que constituyen esta forma, ¿no? Y se articulan de tal forma que la misma imagen, bueno, esta era entonces un poco la imagen que nos interesaba recuperar, ¿no? Una misma imagen que a partir de su manipulación se va reproduciendo, se va transformando, va creando nuevos efectos, nuevas posibilidades. Esta es un poco, si bien él nos cita esta figura, nos cita esta metáfora, es un poco la idea que subyace a la teoría de la semiosis social o a la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, ¿no? Decíamos, salir de esa instancia prevista por el texto para pasar a esas múltiples posibilidades de transformación, ¿sí?, que conservan los discursos o que proyectan los discursos a partir de su inserción, a partir de su manipulación, a partir de su participación en la vida social, ¿no? Es decir, según el modo en el cual o por el cual se manipulen los sentidos producidos, ¿sí?, serán los efectos y el modo de funcionar que tendrán los discursos en la vida social. Este libro que publica Eliseo Verón en Gediza, en España, en el año 1987, si ustedes se detienen a observar la tapa del libro, van a ver que hay un pequeño texto que yo les voy a leer en este momento, y hay un dibujo de un diseño, de un modelo, ¿no?, de un diseño de un sistema
y la forma en la que esos sistemas van progresando, la forma en que esos sistemas van evolucionando o se van transformando, ¿no? En este libro, en esta tapa, no es casual que aparezca este texto en la tapa y en la contratapa del libro, ¿no? Dice Verón: encontré una vez en casa de unos amigos un objeto que más tarde me pareció que podría ser tomado como una suerte de materialización de una imagen ciertamente simplificada, no de una fundación, sino más bien de la naturaleza de los textos que forman parte de un proceso de fundación. Se trataba de un cuadro cuya superficie vítrea, aparentemente lisa, no era tal. Estaba en realidad constituida por pequeños surcos verticales, de manera que si se miraba esa superficie colocando los ojos al ras del borde superior o inferior, no se veía una línea sino un perfil dentado. Todos los lados interiores de los surcos orientados en un sentido contenían fragmentos de un dibujo y los lados orientados en el otro sentido fragmentos de otro. Según la inclinación que se le diera al cuadro, era posible percibir uno u otro de los dibujos que se entremezclaban. A partir de una infinidad de posiciones intermedias. Como el cuadro estaba colgado de una pared, era al mirarlo desde el costado izquierdo o desde el costado derecho que se tenía la imagen más nítida de un dibujo u otro. Al pasar delante del cuadro se tenía la ilusión de un dibujo que se transformaba progresivamente en el otro. Si por el contrario el observador se inmovilizaba exactamente frente al cuadro, solo veía una mezcla confusa de ambos dibujos. Lo mismo ocurre con los textos de fundación. Poniéndose sea del lado del punto de vista de su producción o sea del de su reconocimiento, es decir, de sus efectos, se obtienen dos lecturas diferentes del mismo texto. Resulta evidente que toda mirada frontal del texto no podrá dar más que una imagen nebulosa en la que se mezclan las dos lecturas. Lo que va a incluir entonces aquí Eliseo Verón dice que en el momento de poder dar cuenta de los efectos o de la lectura de un determinado objeto, es fundamental tener en cuenta el punto de vista del observador y los movimientos, ¿no?, que va construyendo ese observador al momento de realizar su lectura, ¿no?, de un determinado objeto. Este ejemplo que trae Verón es lo que nosotros conocemos como un holograma, ¿no? Vamos generando ciertos movimientos y son diferentes entonces las imágenes que se irán construyendo a partir de nuestros desplazamientos, ¿no? Un dibujo será, dice Verón, el que aparece si yo me instalo como observador en un determinado lugar, el lugar de la producción, o si me coloco en otro lugar, que es el lugar de el reconocimiento. Lo que no existe como posibilidad, dice Verón, es realizar una lectura frontal del texto, ¿no?, una lectura inmanente del texto. El texto no se explica por sí mismo, sino que se explica a partir de la posición que adquiera o que tome provisoriamente un determinado observador. En su teoría de la discursividad social o en su teoría de los discursos sociales, Verón necesariamente va a reconsiderar la historia de la semiosis, la historia de la semiótica como disciplina, y va a tener en cuenta los dos modelos fundacionales, ¿no?, lo que se consideran los dos modelos fundacionales de los estudios semióticos, que es el modelo binario de Ferdinand de Saussure, el modelo lingüístico y el modelo cognitivo, lógico-cognitivo de Peirce, que es un modelo ternario.
modelo triádico. Lo que va a plantear Verón es que la lingüística estructural, la lingüística saussuriana, había dejado de lado algunos aspectos del estudio de la semiosis, pensaba un estudio inmanente de los textos se explicaban únicamente a partir de ciertos procedimientos lingüísticos que eran insuficientes, plantea Verón, para explicar la existencia y la vida de los discursos en la sociedad, ¿no? Es por esto que Verón se apropia del modelo peirciano, del modelo de la semiosis infinita de Peirce, y lo instala, lo inscribe en un modelo nuevo que es el modelo de la semiosis social, es decir, que al componente cognitivo que había desarrollado Peirce, Verón le va a agregar el componente de lo social, ¿no? Entonces va a plantear Verón la necesidad de pasar del modelo binario al modelo triádico de Peirce, ¿no? Dejar de pensar la significación a partir de un sistema, que es el sistema lingüístico, que se explica en sí mismo por relaciones internas al sistema lingüístico, para considerar la significación en términos triádicos como un proceso, ¿sí? En este caso ya no un proceso solamente cognitivo, sino un proceso que se da en el orden de lo social, ¿no? Esto implicaría pasar de una lingüística a una translingüística, ¿no? Superar la instancia de lo lingüístico que había propuesto Saussure, ¿no? La explicación no está solamente en la lengua, sino en el orden de lo social. Y al mismo tiempo la teoría de Peirce, a diferencia del estructuralismo lingüístico, me permite, dice Verón, pensar la materialidad del sentido y la construcción de lo real en la red de la semiosis, ¿sí? Al referirse a la materialidad del sentido, aquí Verón se está refiriendo a ese orden de la primeridad, aquel orden de la consideración de las superficies de las materialidades en las cuales un determinado sentido se inscribe, ¿no? Ya sea una imagen, ya sea un audio, ya sea una imagen audiovisual en el cine, ya sea algún producto publicitario, ¿sí? Algún producto de consumo, ¿sí? Es decir, es necesario y es fundamental, dice Verón, a diferencia de Saussure, poder pensar en la materialidad del sentido. En su teoría de la discursividad social, entonces, Verón va a pensar a la semiosis social, ya no decíamos como un proceso individual, un proceso mental, un proceso cognitivo, sino como un proceso social, ¿no? Es decir, como un proceso colectivo, ¿no? La transformación de los sentidos se da como un proceso colectivo, ¿no? Y lo que se propone Verón es pasar de la semiótica a la sociosemiótica, integrar en un modelo o ofrecer a la sociología un modelo semiótico para poder pensar, como decíamos, el funcionamiento de los discursos en la vida social, o mejor dicho también, cómo la vida social o lo social, ¿sí? Solo es posible en tanto que se materializa en algún tipo de discurso, ¿no? Esto es lo que la semiótica viene a ofrecer a la sociología, cómo pensar, ¿no? La transformación social, los movimientos sociales, los debates sociales, la discusión de los sentidos en la vida social, si no es a través de ciertas materialidades, de ciertas formas que adquieren estos sentidos en los discursos, ¿no? Entonces lo que está planteando Verón es que el único modo que tenemos de acceder a esas representaciones sociales es a partir de los discursos que circulan socialmente. Por eso su teoría de la discursividad social se basa y se sostiene en dos hipótesis que pueden parecer dos hipótesis
en espejo, ¿sí? Una hipótesis está en relación con la otra de una manera casi especular, ¿no? La hipótesis A que sostiene Verón es que toda producción de sentido es necesariamente social. Toda producción de sentido es necesariamente social. ¿Sí? No hay una significación, un sentido individual, sino que todo sentido es producido socialmente, ¿no? Es producido de manera colectiva. Como individuos podemos apropiarnos, podemos participar de esos sentidos producidos, ¿no? Pero esos sentidos ya forman parte de una semiosis colectiva, de una semiosis social. Entonces, primera hipótesis, toda producción de sentido es necesariamente social, ¿no? Lo cual quiere decir que necesariamente proviene, ¿no? De algún otro lugar, ¿no? No es que nosotros generamos esto que decía Bakhtin, nadie es un Adán en el lenguaje, sino que lo que hacemos es heredar creencias, saberes, presupuestos imaginarios que ya han tomado la forma en otros discursos y nosotros hemos heredado esos sentidos a partir de esos otros discursos, ¿no? Entonces, toda producción de sentido es necesariamente social. Y al mismo tiempo, la contracara de esta primera hipótesis es que todo fenómeno social es en alguno de sus aspectos, dice Verón, un proceso de producción de sentido. Todo fenómeno social es en algún aspecto un proceso de producción de sentido, ¿no? En todo lo social, ¿no? Todo aquello que nosotros, como decíamos, podemos identificar como creencias, como saberes, o como mitos, o como transformaciones sociales. Estas transformaciones sociales se dan a partir de procesos de producción de sentido. Adquieren una determinada materialidad, ¿sí? No hay forma de vehiculizar esas creencias, esos saberes o esas transformaciones sociales, sino es a partir de una cierta producción de sentido, a partir de una cierta materialidad que lo vuelve disponible, que lo vuelve accesible, que lo vuelve manipulable, ¿no? Entonces lo que nos interesa es poder pensar esta circulación de los sentidos producidos, ¿sí? En esta circulación de los sentidos producidos, ¿no? El sentido como un producto, a partir de la idea de un sistema productivo, ¿no? Yo aquí les traigo esta imagen que nos permite visualizar o pensar los diferentes momentos de un sistema productivo, ¿no? De un sistema de producción. Este sistema productivo de los discursos sociales, entonces, solo puede actualizarse, solo puede visualizarse a partir del punto de vista que construye el observador, el punto de vista que construye el semiólogo, el analista de los discursos, ¿no? El analista de los discursos es aquel que se va a detener provisoriamente en algún aspecto, en algún momento, en algún fragmento, ¿no? de ese sistema productivo, ¿no? Por eso Verón se va a detener especialmente en esta idea del fragmento, el fragmento de una teoría de la discursividad social, los fragmentos de un tejido, ¿no? El analista selecciona, construye, abstrae un determinado momento, un determinado aspecto, un determinado mecanismo de ese sistema productivo, lo observa para intentar dar cuenta a partir de allí del funcionamiento de ese sistema productivo, ¿no? Pero siempre hay un punto de vista de un observador que se detiene, ¿no? provisoriamente en un determinado momento de ese proceso productivo para constituirlo en un objeto de análisis.
Por eso va a decir Verón esta frase que está en la semiosis social 1, ¿no? Casi como un postulado, como una máxima de su teoría de la discursividad social. Dice Verón, analizando productos apuntamos a procesos, ¿no? Es decir, tenemos un producto que son los sentidos producidos, los sentidos que circulan socialmente, los sentidos que consumimos, pero esos productos forman parte de un proceso productivo. Lo que le va a interesar entonces al analista es poder, a partir de esos productos, dar cuenta de el proceso productivo del cual forman parte. Yo les traigo aquí como ejemplo, ¿no? La teoría del Liceo Verón es un modelo semiótico, sociosemiótico, de los más difundidos, de los más conocidos en la academia, en las universidades de comunicación, en las universidades de sociología. Hay una gran cantidad de textos que circulan, de videos, de diapositivas, donde se explica la teoría de Verón. Yo aquí les traje, por ejemplo, un fragmento de mi Instagram, que justamente en estos días, hace muy poquitos días, aparecía esta publicación de la cuenta Semiosis Infinita, que es un docente de semiótica que tiene una cuenta en Instagram y que dice precisamente esto, ¿no? Eliseo Verón estableció la teoría de los discursos sociales, donde sostiene que encontraremos en cualquier producto cultural, producto o discursos sociales, como películas, publicidades, series o podcasts, por ejemplo, marcas y huellas sobre su superficie discursiva. Al manipular esas marcas o huellas, podemos reconstruir la instancia productiva y de esa manera inferir tendencias, finalidades, operaciones de asignación de sentido o cargas ideológicas en ese discurso que estemos analizando. Por ello, el semiólogo argentino postuló que analizando productos apuntamos a procesos, en su famoso libro La semiosis social, publicado en la década de los 70. Bien, uno aquí está leyendo algunas ideas, algunos conceptos, ¿no?, de la teoría de Eliseo Verón. Sin embargo, esta publicación, este post en Instagram, esta publicación, es un producto cultural, es un producto social. Nosotros no estamos leyendo, en este caso, a Verón, o no estamos leyendo, en este caso, solo a Verón, sino que estamos leyendo un producto cultural, ¿no? Es decir, una presentación de una teoría en un posteo de una red social como Instagram. Uno se puede preguntar cómo llega o por qué llega, ¿no?, una teoría como la de Verón a ser presentada en una red social como Instagram, ¿no? Se reconocen ciertas marcas o ciertas huellas, como decíamos, que son propias, específicas de esta plataforma que es Instagram. Se reconocen, bueno, la cantidad ahí de me gusta. Se reconocen al mismo tiempo una cierta estilo de presentación de diapositivas, ¿no?, en la imagen superior de este texto, que es Prezi, un mecanismo de una plataforma para generar diapositivas fundamentalmente de presentación académica. Es decir, que estamos leyendo a Verón, pero sobre todo estamos leyendo a Verón presentado en una red social y con las características y con los formatos, ¿sí?, con las condiciones y regulaciones de la producción que esa red social provee, ¿sí? Un formato que tiene que ver con lo visual, tiene que ver con la brevedad, tiene que ver con la posibilidad al mismo tiempo de generar cierta recepción, cierta forma de encuadrar los temas, ¿no? Entonces aquí vemos también los hashtags,
¿no? Donde este tema me reenvía también a otras publicaciones, ¿no? Estas etiquetas que encuadran el recorrido de esa temática, ¿sí? Y como veíamos, tenemos también luego la posibilidad en esta red social de agregar un comentario, de agregar un like, de agregar ¿no? alguna instancia de lectura, alguna instancia de reconocimiento. ¿Bien? Esto que acabamos de analizar aquí con un posteo de Instagram es en realidad lo que sucede con todos los discursos. Cuando nosotros consumimos un producto, cuando consumimos un texto, no estamos consumiendo solamente ese texto, sino el sistema productivo por el cual ese texto ha llegado a nosotros y a partir de la forma y con la forma en la que ese texto está llegando a nosotros. ¿Sí? No es lo mismo el verón que uno puede leer si uno va y compra un libro, ¿sí? Entonces uno puede comprar la edición de la semiosis social de 1987 o puede comprar la edición de la semiosis social de los años 90, de los años 2000, y uno dice el texto es el mismo, pero en realidad tampoco es el mismo, ¿sí? Porque hay transformaciones, hay movimientos, hay condiciones, tanto de producción y de reconocimiento, que se materializan en el caso de un libro. En el caso de un libro se materializan en la instancia de la edición, que hacen que ese texto ya no sea el mismo texto, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos un producto, lo que estamos haciendo en realidad es actualizar un fragmento de un sistema productivo del cual Verón va a intentar dar cuenta en esta teoría de la semiosis social. Bueno, entonces es como decíamos que uno de los postulados o ideas o hipótesis más fuertes en esta teoría de Verón es que tomando productos analizamos procesos, ¿sí? El producto que vamos a analizar, el objeto de estudio de Verón, van a ser los discursos sociales, ¿no? Como analizamos en el ejemplo anterior, eh, un discurso o los discursos para Verón tienen un espesor temporo-espacial. El discurso es una configuración espacio-temporal del sentido. Los discursos son para Verón una configuración espacio-temporal del sentido, es decir, la forma en la que momentáneamente, provisoriamente, adquiere un sentido, siempre es un sentido producido, ¿no? Entonces lo que nos interesa pensar a partir de los discursos es esa materialidad del sentido incorporado, ¿no? Los discursos son una materialidad investida de sentido, ¿no? Es decir, que ese sentido que proviene, que está en otros discursos, que proviene de otros discursos, se inviste de una determinada manera, bajo una determinada forma, en unos determinados discursos y bajo ciertas condiciones, ¿no? Por esto dice Verón, un texto no puede analizarse en sí mismo de una manera autónoma, como preveía la lingüística, sino en relación con un sistema productivo del sentido, ¿no? Ese recorte espacio-temporal al que llamamos discurso. Los discursos sociales, entonces, que va a tomar como objeto de estudio el observador, el analista, se constituyen a partir de paquetes significantes, ¿no? Puede ser, como veíamos anteriormente, puede ser un posteo en una red social como Instagram, puede ser una serie de Netflix, puede ser un programa televisivo, puede ser una campaña electoral, puede ser la edición o la serie editorial bueno, de algún editorial, puede ser una campaña publicitaria, ¿sí? Es decir, los paquetes significantes adquieren diferentes materialidades. Es por lo tanto el discurso
una construcción del observador. Es un punto de vista sobre el funcionamiento de los discursos en un sistema productivo, en una red interdiscursiva. Y aquí hay un aspecto importante en la teoría de Verón, ¿sí? Un discurso solo puede estudiarse, solo puede analizarse en su relación con otros conjuntos, con otro conjunto de discursos que constituyen sus condiciones de posibilidad, sus condiciones de existencia. Dice Verón, en la semiosis social, todo análisis de los discursos es, en última instancia, un análisis de diferencias, de desfases interdiscursivos. La identidad se describe como el grado cero de desfase. Al poner de manifiesto los desfases, se hacen visibles las huellas dejadas por las condiciones de producción o de reconocimiento en los textos. Las marcas se transforman en huellas. Es por ello que cada vez que un discurso nos interesa, tenemos que encontrar otro que por diferencia constituya el revelador de las propiedades pertinentes del primero. Puede decirse que todo discurso producido constituye un fenómeno de reconocimiento de los discursos que forman parte de sus condiciones de producción. Entonces, cuando nosotros identificamos en algún discurso ciertas marcas, ciertos emergentes, ciertos aspectos de esos discursos que nos hacen ruido, que nos llaman la atención, que provocan o producen algún efecto, es porque los gérmenes, ¿no?, de ese discurso, de esas marcas, ya estaban presentes en otros discursos, y el trabajo del analista consiste precisamente en poder identificar, ¿no?, de dónde provienen esas marcas, en qué otros discursos estaban, con qué formas, ¿no? Cuando uno se pregunta cómo ha sido posible que se instalaran determinado tipo de ideas, determinado tipo de textos, determinado tipo de prácticas. Y bueno, probablemente esos gérmenes de esos discursos, de esas prácticas o de esas ideas ya estaban presentes, ¿no?, ya estaban actuando, ya estaban latentes en algunos otros discursos y se manifiestan ahora de determinada manera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del analista? En identificar esas marcas que en tanto podemos precisar de dónde provienen o con qué otros discursos o conjuntos de discursos estaría en relación, ¿sí?, este nuevo discurso, entonces esas marcas van a convertirse en huellas, ¿no?, en huellas de las condiciones de producción, ¿no? Esto se está, por ejemplo, observando de una manera muy clara en el análisis de las campañas electorales que están desarrollándose en este momento, ¿no? ¿De dónde provienen estas ideas o cómo han llegado estas ideas a instalarse, cómo han llegado estas ideas a generar tales efectos, ¿no? Casi diría que la totalidad de los programas televisivos el día de la fecha consisten un poco en esto, ¿no? Cuáles son las condiciones de producción para que estos discursos logren instalarse hoy con ciertas características. Entonces este es el modelo productivo, ¿sí?, que va a proponer Eliseo Verón. Yo se los presento ahora de una manera muy, muy sintética, pero tiene que ver con esto que leíamos anteriormente, ¿sí? Si yo tomo un discurso, ¿sí?, me coloco en una posición frontal frente a ese discurso, ¿no?, que es aquellos discursos que nosotros consumimos de una manera ingenua, el analista lo que va a tratar de generar son lecturas oblicuas, ¿no? Es decir, movernos y considerar, por un lado, las condiciones de producción de esos discursos,
¿no? Y en las condiciones de producción de esos discursos, lo que encontramos, plantea Verón, son efectivamente otros discursos o generamos un desplazamiento, un movimiento y una mirada oblicua y leemos esos discursos a partir de ciertas condiciones de reconocimiento, ¿no? Uno puede, por ejemplo, considerar los textos clásicos de la literatura o los textos de Shakespeare o los textos de Borges o los textos de Franz Kafka o de Dostoyevsky y veremos que existen y se van generando y se van transformando nuevas, ¿no?, condiciones de reconocimiento que están orientadas a una lectura más política, a una lectura más psicológica o más psicoanalítica, ¿sí?, una lectura más historiográfica o una lectura desde la teoría literaria, y cada una de aquellas condiciones de reconocimiento, aquellos marcos teóricos, ideológicos o disciplinares a partir de los cuales aquellos textos estén siendo leídos, ¿sí?, los que generarán diferentes condiciones de reconocimiento para un mismo texto, ¿no? Entonces uno tiene un mismo objeto de análisis, ¿sí?, pero ese objeto de análisis podrá ir variando, podrá ir tomando diferentes matices, diferentes formas, según cuál sea el punto de vista que construye el observador, es decir, según cómo el observador, el analista, manipule aquellos objetos, ¿no? Y un aspecto central en la teoría de Verón, él dice que entre la producción y el reconocimiento hay siempre desfases, hay siempre diferencias, que no es la misma manera en la que se produce o las mismas condiciones bajo las cuales se produce un texto que aquellas condiciones o reglas o condicionamientos bajo las cuales ese texto es leído, es interpretado o es reconocido, existe siempre una ruptura, una no linealidad, un desfasaje, una diferencia, ¿no? Verón plantea que cualquier comunicación, incluso la comunicación cara a cara, no es una comunicación lineal, sino que siempre está mediada y está atravesada por una diferencia y por condiciones específicas de la instancia de la producción y de la instancia del reconocimiento. Y que estas diferencias, estos desfasajes, están dados fundamentalmente por las condiciones de circulación, ¿no? Son las condiciones de circulación los que introducen una materialidad y por lo tanto introducen un desfasaje, una diferencia, ¿no?, entre esa instancia de producción y esa instancia de reconocimiento, ¿no? Hace poco hablábamos en una clase, incluso uno puede pensar una misma materialidad, un mismo soporte, como puede ser una fotografía tomada con un celular, adquiere un espesor diferente, adquiere una calidad diferente, si es que esa fotografía yo la saco directamente desde mi cámara o si la saco desde el WhatsApp, ¿no? Que tiene que ver esta diferencia de la calidad de la fotografía, de la resolución de la fotografía, con las condiciones de circulación, ¿no? La fotografía de WhatsApp es una fotografía que se toma para ser enviada, ¿no?, y por lo tanto tiene una determinada resolución, una determinada calidad de la imagen, ¿no? Entonces este es un aspecto crucial y central, ¿no?, en la teoría de Verón. No podemos analizar el funcionamiento de los discursos si no tenemos en cuenta sus condiciones de circulación, ¿no? Uno es el Verón que circula en una conferencia, uno es el Verón que circula en un texto académico publicado por una editorial académica, otro es el Verón que circula en una red social como Instagram y otro es el Verón que puede circular
en TikTok, ¿no? Las ideas pueden ser las mismas, pero los discursos no son los mismos, en tanto que se modifican, ¿no?, las condiciones de circulación. Lo que va a plantear entonces Verón es que la llegada de Internet, por ejemplo, lo que ha producido es un gran cambio de escala, un gran salto de escala en las condiciones de acceso, ¿no?, en las condiciones de circulación y en las condiciones de acceso de los actores individuales a la discursividad mediática, ¿no? Por eso hoy es válido y es legítimo plantearse como pregunta de qué modos están circulando ciertos sentidos sociales a través de las redes sociales y cómo ese tono, ¿no?, esa forma, esa materialidad que adquieren los sentidos en las redes sociales, de alguna manera impregnan, como decía Damián Fraticelli, impregnan la totalidad de la percepción o de la interpretación de la realidad social, de la realidad política, de la realidad económica, ¿no? Esto que planteaba Fraticelli, muchas veces tomamos conocimiento de determinados eventos o acontecimientos a través del discurso del humor, a través del discurso de los memes, antes que del evento en sí mismo o del discurso serio que pueda construirse de determinados eventos o en torno a determinados eventos. Entonces, estas condiciones de circulación se vuelven casi como un factor determinante a la hora de pensar el funcionamiento de la discursividad social, ¿no? Por eso hablamos hoy de una discursividad social hipermediatizada en las redes sociales, donde estos sentidos sociales toman los rasgos y toman las características de estas plataformas y de los efectos de sentido que estas plataformas generan, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, vamos a decir que siempre que analizamos un discurso, estamos atravesados por otros discursos y por las formas de esos otros discursos que condicionan ya sea su producción o su reconocimiento. Todo discurso se encuentra siempre en una red interdiscursiva. Todo discurso se encuentra siempre en una red interdiscursiva. El análisis de los discursos se ocupa entonces de desentrañar esa red discursiva, ¿no? Como decíamos hace un momento, para Verón, ¿no?, y esto lo desarrolla en la semiosis social 2, a partir de la expansión de Internet, lo que se produce es un gran salto de escala en las condiciones de acceso de los actores individuales a la discursividad mediática. Y es por eso que al preguntarnos cómo funcionan los discursos, es fundamental preguntarnos bajo qué condiciones se producen, se reconocen y sobre todo bajo qué condiciones circulan los discursos. Y aquí vamos a terminar entonces con una frase también de Verón. La historia, la sociedad y la cultura solo se encuentran en lo que produce sentido en el seno de los intercambios, de las interacciones diversas, de las instituciones y de las relaciones sociales. En otra parte, de los discursos, ¿no? Entonces, no hay historia de la sociedad, plantea Verón, sino hay una historia de los discursos y sobre todo en su última etapa va a plantear Verón que no hay una historia de las sociedades, sino es una historia de las mediatizaciones, es decir, una historia de cómo están circulando los discursos y cómo estos discursos se organizan en un sistema productivo. Bien, aquí entonces estaríamos terminando el recorrido por semiótica
Les agradecemos mucho por haber acompañado este cuatrimestre, escuchando algunas de las clases y sobre todo en las clases presenciales con sus jefes de trabajos prácticos. Quedamos a disposición de ustedes para consultas a través del aula virtual o también a sus profesores a través de sus correos electrónicos. Y bien, esperamos que tengan un buen fin de año. Muchas gracias.